Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se han conectado a través del Facebook Live en nuestra escuela bíblica. Alabado Dios. Este es un servidor, licenciado Pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de los Arcos. No se preocupen, es que los hermanos están pasando ya la división de la clase y vamos a dejar por aquí al maestro en esta noche, nuestro hermano Juan Rosado. Alabado Dios. Alabado Jesús. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Es un placer y un gozo estar en la casa del Señor para adorar y glorificar su nombre. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. La base bíblica para el estudio de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 5, versos del 21 al 24. Gracias, Señor. Y en el libro de Judas, capítulo 6, verso 8 y del 12 al 16. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Aleluya. El tema para hoy es: Enoc profetizó la venida del Señor. Permiso. Qué lindo, Señor Jesús. Mi Dios. Hay 3 puntos de objetivos que tiene esta clase en la noche de hoy. El primero es comprender la profecía de Enoc en relación a la venida del Señor. Interiorizar la actitud del creyente frente a la venida de Cristo en la segunda. Y la tercera, modelar una conducta que sirva de testimonio al mundo en estos tiempos finales. Leemos antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sujetos y castigos del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos muchos son vuestros árabes, que teniendo únicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, no es sin agua, de acá para allá, por viento, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, andulando a las personas para sacar provecho. En el pensamiento central, hermano Ángel, ¿lo puede leer, por favor? La segunda venida de Cristo es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no hacer caso
a esta inminente realidad. ¿Qué hay pueden entender sobre eso, amado? Es que la segunda venida de Cristo es un evento, un acontecimiento anunciado en la palabra, pero la mayoría de las personas parecen no hacer caso de esta inminente realidad, o sea, de estas cosas que son... Okay, O sea, que sucederán próximamente, lo que quiere decir inminente realidad. okay. Hermano Cristian. Most of the people that is being told about the second coming of Christ, they just flat out be like, it's never going to happen. Okay. Hermano José, el texto ahora, por favor. De esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Aleluya. En el primer inciso dice que el mensaje de la segunda venida de Cristo ha sido visto a veces como una forma de infundir temor a las personas. Hermano, perdóneme, que yo sé que usted empezó a... si me permite. Sí, cómo no. El texto áureo dice que hay una razón porque dice que era el desde Adán, porque como estábamos nosotros escudriñando la palabra, el hijo de Caín se llamó Enoc también, ¿verdad que sí? Exacto. Y hubo también una ciudad que se llamaba Enoc de parte de el hijo de Caín, pero por eso es que es específico que dice Enoc, el séptimo desde Adán, para que quede claro, para que no haya duda ni Sí, el Señor hace las cosas precisas para que no hayan áreas grises. No, definitivo. Disculpe. No, está muy bien ese punto de vista. Muchos aún dentro de la iglesia prefieren ocupar tiempo en escuchar mensajes de éxito y de ascenso, de elevar la autoestima. Ok, mira, amado, desde los comienzos del Evangelio hasta hoy día, nosotros lo hemos presenciado y lo hemos vivido, donde se han levantado personas, llámese profetas, pastores, evangelistas, no importa el título que la persona se ponga. Hoy por hoy se está viendo también cómo se han levantado estos acontecimientos donde las personas se dedican a estar predicando ay santo, de la superfe, de que usted va a ser rico y demás. Obviamente, nosotros sabemos que tenemos riquezas guardadas en la casa del Señor, allá arriba. ¿Cómo las vamos a obtener? Obvio, tratando de hacer lo que la palabra indica que debemos hacer. Primero, debemos escudriñar la palabra, entregar nuestro corazón al Señor y hacer todo lo que la palabra que está aquí nos dice. Alabado Dios. No lo que nosotros realmente queremos hacer. Básicamente, este tópico que estoy más o menos parafraseando es el punto de vista que está tocando. Sí, de mi hermano Cristian. No. Ok, seguimos. Dice que más triste aún que el mensaje humanista tiene muchos voceros alrededor del mundo quienes fingidos disfrazados de obreros sacan la mirada de los creyentes de la patria celestial. Mas la Biblia trata un detalle preciso, los asuntos relacionados con el fin de los tiempos. No solamente nos explica los eventos del porvenir, sino que alerta al creyente sobre la necesidad de estar preparado. Por eso es bueno que cuando viene una persona, no importa, volvemos a lo mismo, no importa el título que yo me ponga, voy a tomar yo de ejemplo, no importa el título que yo me pueda poner, a la hora de la verdad, cuando yo me pare frente a usted y empiece a llevarle el mensaje, mi recomendación es que a la vez que
la persona está dando citas y demás, usted luego en su casa empieza a escudriñar y empieza a investigar que lo que yo estoy diciéndole en este caso sea cierto o no. Por eso entonces es que ahí vemos la parte que es lo que dice la palabra. Usted debe que tomar lo bueno y desechar lo que es malo. Y no a todos le podemos estar diciendo amén y así sea. Porque con lo que usted habla con la boca, así mismo también lo ata o lo desata. Gloria a Jesús. Dice que no solamente nos explica los eventos del porvenir, sino que alerta al creyente sobre la necesidad de estar preparado. Entonces, Judas menciona entre los días de Sodoma y los tiempos de la segunda venida de Cristo. El propio Cristo enseñó la expectación horrible de que los eventos del fin causarán en los impíos y la diferenció con el gozo que tendrán los redimidos en reunirse con su Salvador. El tono con que Judas se refiere a la profecía de Enoc es de exhortación a los santos para que contiendan ardientemente por la verdadera fe. Es más o menos lo que le acabo de decir. O sea, no podemos estar aceptando todo lo que la persona que está de frente llevando, porque tenemos que ser sabios y debemos que escudriñar lo que realmente está trayendo y cuál realmente es la visión del mensaje que la persona está llevando. Sea un estudio bíblico, una predicación, no importa lo que sea, debemos estar claros y debemos ser concisos a la hora de poner en práctica lo que nos están enseñando. En el primer inciso, en el primer tema dice: Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios al cielo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Nos dan aquí también unas definiciones etimológicas que dice: Matusalén es la traducción del hebreo Metushelach, que significa hombre de dardo. Viene de la raíz Shelach, que significa proyectil de ataque, lanza o espada. Y de nuevo, desapareció. Se traduce del hebreo allí, que se refiere a hacer nada o no existe, carecer, faltar, inescrutable. En el inciso A dice: Enoc caminó con Dios y fue un testimonio a su generación. Él tiene 3 tópicos aquí que dice, el tópico número 1 dice: el nombre de Enoc tiene la connotación de consagrado. Sabemos que viene de la familia de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva en lugar de Abel. El verso 21 muestra que Enoc llegó a ser padre a los 65 años y que su hijo primogénito fue Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia. El nombre de este primer hijo de Enoc está relacionado con arma de guerra. En el inciso número 2, en los versículos 22, relaciona estrechamente el caminar de Enoc con Dios, con el nacimiento de su hijo primogénito. El nacimiento de este hijo marca para Enoc el inicio de su vida de comunión con Dios. Dios nos enseña que Enoc decidió dejar un ejemplo de la fe a su generación. La Biblia habla en Génesis de 2 hombres que caminaron con Dios. Uno de ellos fue Enoc y el otro fue Noé. Gloria a Jesús. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 9. A la verdad que Enoc influenció su generación con su vida de fe. En el inciso número 3 dice: ahora la frase caminó con Enoc con Dios debe entenderse también como una vida perseverante en su buena relación con Dios. Gloria a Jesús.
aquí también debemos aprender que hay un costo de, por decir, caminar conforme al corazón de Dios. Ello incluye conducirse diferente a cómo vive el mundo que nos rodea. La amistad con Dios conlleva enemistad con el mundo. Así que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amado, acuérdese que cuando nosotros vivíamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, caminábamos de un modo, actuábamos de un modo y hablábamos de un modo totalmente diferente a cuando Cristo entonces entra a ser parte de nosotros y muere en nuestro corazón. Ya nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro juntar con amistades y demás, todo eso cambia. Obvio, no es que usted lo va a desechar por completo, porque Dios le va a suplir herramientas y le va a hacer un cambio en su vida drástico, que el que lo ve va a decir que usted es una persona totalmente diferente, porque no era el Juan, el José, el María, Alejandra, por mencionar nombres, que nosotros conocíamos porque era de un modo, pensaba de un modo, pero ahora es totalmente diferente. Gloria a Jesús. En el inciso B dice, Enoc fue el primer hombre que Dios arrebató al cielo. En Génesis 5 nos enseña toda la trayectoria terrenal de Enoc y su comunión con el Creador. Primero, el verso 23 nos muestra que el tiempo de la vida terrenal de Enoc fue de 365 años. ¡Wow! Increíble, pero sí. Un año completo. Por Hebreo 11:5 sabemos que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si comparamos Génesis 5:22 con Hebreos 5:11, hallamos que caminar con Dios durante 300 años significó vivir en pleno agrado al Señor. Mira, amado, esto es una cosa que, o sea, el hombre realmente estaba tan conectado con Dios que honestamente no encuentro palabras como para poder explicar esto o poder expresar algo sobre este caminar de este hombre con el Señor. Por tanto, todos sus años fueron dedicados a buscar el rostro de Dios. Del contexto aprendemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto debe producir una conducta que honre la causa del Evangelio. En el inciso número 2 dice que el verso 24 vuelve a recalcar que Enoc caminó con Dios y añade, y desapareció porque el Señor se lo llevó. Punto. Lo agarró de la mano y dijo, nos fuimos. Y desapareció. Y eso es tipo de que, Juan, de lo que va a suceder con la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Sí, porque a la hora de la verdad, cuando el Señor se manifieste en la presencia y en la segunda venida, los que estén muertos van a resucitar primero y nosotros los que habremos de quedar vamos a ser arrebatados. Y esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea que independientemente, no importa qué, tenemos que estar preparados para eso. De lo contrario, a nosotros la promesa es que nos vienen a arrebatar para librarnos de los juicios que vienen. exacto. Y Enoc, como dice el pastor, es tipo De la iglesia. Amén. A él también, sí, acuérdese que esta gente vivían tanto. Matusalén duró hasta que, dice el expositor, antes de que llegara el diluvio. Me imagino que Dios estaba librando a ese varón porque tiene un propósito para estos tiempos ahora. Al igual que para la iglesia, tiene un propósito para con nosotros, para después cuando venga la segunda venida de Cristo. Fíjese, ahora que usted toca ese punto, esto, me río porque es que de verdad que, y me van a disculpar, pero es que tenemos que estar conscientes, obvio, tal vez no vamos a poder decir que vamos a llegar a la estatura que llegó Enoc con Dios, pero
tenemos, amado. No es que usted tiene, es que tenemos, porque yo me debo que incluir. Tenemos que tener ese propósito y tenemos que tener esa convicción de poder llegar a la estatura que el Señor desea que nosotros lleguemos. No va a ser como la de Enoc, no va a ser como la de Moisés, o sea, no va a ser como ninguno de estos personajes que encontramos tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Pero lo que sí Dios desea de nosotros es que nosotros logremos seguir caminando agarrados de la mano del Señor. Dice, el traslado de aquel fiel peregrino al cielo fue, por tanto, un milagro atípico en su tiempo, sin precedente alguno en su generación. Los que esperamos la venida del Señor debemos cultivar, y esto le hago hincapié aquí, una actitud de fe semejante y una conducta de comunión con Cristo acorde a nuestra profesión. ¿A qué se refiere esto? Que según nosotros hicimos ese acto de fe y recibimos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador, no podemos tornar la mirada atrás, porque no importa lo que venga, prueba, hambre, destrucción, plaga, llámelo como usted desee, no podemos tornar la mirada hacia atrás. No podemos hacer como hizo Pedro en el momento más elocuente y más preciso que él tuvo en su vida cuando caminó en las aguas hacia Jesús, que por desviar su mirada, lamentablemente se ahogó. ¿Sabe? Se hundió, no se ahogó, pero se hundió. Y esto lo llevó a que tuvo que pedir ayuda al Señor, porque él sabía que se iba a ahogar, siendo él un pescador nato, un pescador probado. ¿Sabe? Que él sabía lo que estaba haciendo en la mar, pero el caminar en las aguas, máxime teniendo a Cristo de frente, y nosotros sabiendo hoy día, con todo esto que está aconteciendo, amado, y que muchos pueblos, y me va a disculpar, y usted que me escucha, aplíqueselo, porque yo también me lo estoy aplicando, lo estoy diciendo, pero yo también me lo estoy aplicando. Muchos pueblos del Señor, dentro de las circunstancias, está cambiando su mirada de Jesús a otro lado, y lamentablemente es lo que nos está aconteciendo hoy día. Y eso no debe ser, porque eso va a traer consecuencias en su vida y en la mía. En el inciso 3 dice, al estudiar la desaparición milagrosa de Enoc, encontramos que en Hebreos 11:5, que él no fue hallado, o sea, nunca lo encontraron. Así que tras ser llevado por Dios al cielo, los que lo conocían, lo buscaron hasta regresar otra vez para atrás, con el dictamen o con la conclusión de que no lo habían podido encontrar. Enoc fue el primero, Elías fue el segundo que subió al cielo sin ver muerte. Pero Eliseo, el servidor de Elías, supo que de antemano que el Señor se llevaría al profeta y lo siguió hasta verlo subir en un torbellino. Al igual que Enoc, a Elías también lo buscaron pero tampoco lo pudieron encontrar. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 2, versos del 1 al 17. Y vemos aquí como en el caso de Eliseo, que cada vez que Elías le decía, quédate aquí, descansa, o ve en casa de fulano y espérame allí, pero que como Eliseo sabía lo que iba a acontecer, él decía, no, espérate, me puedes enviar a donde me quieras enviar y me puedes dar las instrucciones, pero ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar, porque es que yo necesito ver qué va a pasar contigo, y lo que yo deseo recibir de parte del Señor tiene que ser a través de yo seguirte a ti, no de yo esperar acá o esperar allá.
porque de lo contrario no va a recibir la bendición. Amado, usted tiene, ok, gracias. En el segundo párrafo dice, en la segunda parte dice, los ángeles que pecaron y los hombres impíos sufrirán el juicio del gran día. Eso está en Judas 6:8 y de 12 y 13. Permiso. Gloria. Alabado Dios. Acá tenemos otra definición de etimología que dice, la dignidad viene del griego arge y tiene el sentido de iniciación como jefe en orden, tiempo, lugar o rango, dominio por principado, mancillar la carne. Dice, mancillar aquí es del verbo griego miaino, que revela la acción de manchar, contaminar y corromper. El inciso A dice, los ángeles que pecaron y los hombres impíos merecen el juicio de Dios, y eso está en el 6:8. Dice que los versos de 6 al 8 de Judas sirven para enseñarnos a temer a Dios y agradecer el habernos salvado a través de Jesucristo. El primer tópico dice que contiene una amonestación para que no tomemos livianamente la salvación que Cristo nos ha dado. Si retrocedemos, podemos perder la herencia eterna. Amado, volvemos y enfatizamos en este punto. ¿Qué nos quiere decir aquí Judas con esto? Suena fuerte, pero es real. No podemos tomar el evangelio por algo pasajero, por algo como si fuera un club social. No podemos cogerlo a vacilón, hablando un buen puertorriqueño, porque esto es algo que es serio. Entonces, tampoco podemos estar jugando a que hoy le entrego mi corazón a Cristo, pero mañana no. Y hoy sí y mañana no. Y mañana sí, pero pasado no. Porque a la hora de la verdad, el que va a perder es uno. Yo soy el que voy a perder si voy a estar en ese juego de entrar y salir, de entrar y salir. Porque a la hora de la verdad, cuando venga el rapto, ¿qué excusa yo le voy a dar? Alabado Dios. ¿Qué yo le voy a decir a Dios? No es, porque Dios mismo me lo va a decir, no es que como tú tenías el jueguito de él entra y sale, y entra y sale, pues lamentablemente yo llegué en el momento que tú te saliste y yo no puedo hacer nada porque tú fuiste el que te saliste. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros le recibamos por gracia y nos mantengamos sirviéndole al Señor. Que no es fácil, nada es fácil, porque si cuando no teníamos a Cristo vivíamos sin salvación, no teníamos esperanza de nada, por lo menos tenemos una certeza clara de que en las manos del Señor es otra cosa, porque vamos a poder perseverar y vamos a seguir luchando para obtener ese galardón. Gloria a Jesús. Dice, pero muchos de los ángeles pecaron rebelándose contra Dios y perdieron la condición que el Creador les había dado. Judas enseña que a estos ángeles indignos Dios los ha guardado bajo oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Esta realidad debe causar en el creyente un deseo de consagrarse al Señor y vivir en gratitud por la gran salvación que ha recibido. Gloria a Jesús. Que básicamente es algo que se nos otorgó de gratis, se nos regaló. Gloria a Jesús. En el inciso 2 dice que el verso 7 es un segundo ejemplo que debe advertir a los santos ahora. Se trata de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sus habitantes decidieron también perder su dignidad, entregarse a la fornicación e ir en pos del vicio contra la naturaleza. Pedro dice que aquella era una nefasta conducta de los malvados, la cual abrumó a Lot. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Y dice que Judas enseña dos cosas. Primero,
Él llama fuego eterno al que cayó sobre todos los impíos, y segundo, que fueron puestas por ejemplo. O sea, que básicamente Dios consumió Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Gloria a Jesús. Y segundo, eso según el fuego lo consumió, quedó plasmado para que hoy día todavía los que han podido llegar hasta allá y tal vez pasar por esa zona puedan ver que eso fue real, que eso existe. No importa qué, eso va a estar ahí, dígame. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra hoy en día? ¿Dónde estaban antes? Pastor, si me puede ayudar con eso, te lo voy a agradecer. Si tuviera el mapa ahí, te lo enseñaba bien clarito, pero no lo tenemos para enseñarte sinceramente de dónde era que se encontraba. Te lo enseñamos en la semana que viene. Te lo vamos a traer y te lo vamos a presentar. Quiero hacer una alude a ¿cómo se llama? Sí, dígame, pastor. Lo mismo que ya sucedió va a acontecer nuevamente. Amén. El Sagrado Escritor Pedro dijo que los cielos y la tierra que ahora vemos han sido preservados ¿para qué? ¿Cuál es el juicio que viene? No es agua, lo que viene es fuego. Viene un diluvio, ahora viene fuego. Y echando un poquito hacia atrás, que lo que nos está mostrando esta lección es que de lo que ya ha sucedido va a volver nuevamente a suceder, va a acontecer, mostrando de cuál fiel es Dios a su palabra y a sus promesas. Sí, que vemos ahora mismo que hoy por hoy se está viendo lo mismo que pasó en estas dos ciudades y los aledaños. Y aquí busqué, dice que Sodoma y Gomorra aparece en el libro de Génesis, ambos reinos situados a la llanura del Jordán, al norte de donde hoy se encuentra el Mar Muerto, en un lugar de tierras fértiles. ¿Dónde está Jerusalén? ¿Tú ves dónde está? Dice Hebrón y todo eso. Alabado Dios, se me fue. Lo tiene el mapa en la parte de atrás de la Biblia. Búsquelo en la Biblia, en la parte de atrás, ahí tiene los mapas. Eso es lo que estoy Ahí buscando. está la topografía y todo, amado, del alma. Gracias por la ayuda. La Biblia es un instrumento terrible. Mire, volviendo otra vez, la meca de Sodoma y Gomorra hoy en día, ¿dónde está? California. El homosexualismo, lesbianismo, los movimientos, el LGTB. Iglesia, no podemos estar ajenos a lo que estamos viviendo. Y como la ley y el gobierno están dejando que suceda lo mismo. Pero viene un día, como aquellos ángeles que abandonaron su lugar y dejaron, pero Dios los tiene guardaditos, porque también viene un juicio para con ellos. Y de igual manera, hay gente ahora mismo quemándose en el infierno, pero eso no es el fin. No. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay un lago que arde con fuego y azufre. Ahí es donde va a ser el final de todo. Y ahí es donde va a estar también. Amén. Gracias, pastor. Dice que el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la ira de Dios se manifiesta contra los rebeldes. Como en el día de Judas, hoy abundan los falsos maestros y el título de soñadores acopla con su identidad. En el verso 4, Judas dijo que ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, y en el verso 18 y 19 lo llaman burladores y sensuales. En el inciso B dice: los impíos tienen reservada para siempre la oscuridad de las tinieblas. Gloria a Jesús. Dice que habla sobre los ágapes que los creyentes tenían para confraternizar. Ok, este inciso de aquí lo que nos dice es que usted como creyente va a tener familiares y amistades que no le sirven al Señor. Cuando habla de ágape es un compartir. Bien, usted puede compartir con su familiar, tal vez usted puede compartir con un vecino o con unas amistades del trabajo, pero usted tampoco se puede dejar llevar por, gloria a Jesús, por lo que ellos hagan. No porque la persona esté hablando malo, no porque la persona esté tomando licor o haciendo cosas que realmente no le agradan a Dios.
quiere decir que usted lo va a hacer, porque al contrario, a la hora de la verdad, usted tiene que oír de eso. Máxime que si en base a este tópico, si usted conoce o sabe que usted tiene una debilidad en ciertas áreas y qué es lo que va a ver cuando usted esté en ese compartir, mire mi hermano, usted, como decimos en Puerto Rico, ponga pie en polvorosa y arranque y váyase. Porque si realmente no le va a edificar, mejor ni vaya. No importa si le dicen, no, que si ya tú no eres el mismo, que si ya tú no compartes. Bueno, si yo hago una actividad en mi casa y tú vas a mi casa, pues las reglas de juego son estas. Pero como las reglas de juego que tú estás poniendo en tu casa para mí no son favorables, lamentablemente yo no puedo estar. Yo sí puedo ir, decir acto de presente, compartir un ratito, 5 días, tal vez media hora, y a Dubái. Me fui. Pero si usted va a ir a mi casa, y usted quiere compartir conmigo, pues las reglas de juego cambian. Porque entonces, en mi casa ya es otra cosa. Pues usted o se acopla a eso, o simplemente me dice que no va. Digo, no es que yo... Para más o menos que tengan una idea de lo que es. Un ejemplo. Entonces, Exacto, un ejemplo. entonces hace un respeto a uno a otro. Exacto. Bueno, Juan, Dígame, el pastor. asunto es que esta fiesta de Ágape era de los hermanos. Correcto. Entonces, el problema es que vienen los añadidos, porque el versículo dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Y como dice ¿cómo se llama la descripción? Ellos son los que venían añadidos y ellos comenzaban a servirse ellos mismos. Es como cuando hay gente que está apartada, alejado de Dios. Pero cuando hay fiestas en las iglesias, ¡wow! Se llenan. Y entonces, usted lo ve que ellos comienzan a servirse, como dice el libro en Puerto Rico, con la cuchara grande. Entonces, son unas manchas, porque hay otros que están viendo lo que está sucediendo y dicen, pero ¿qué hacen estos ligándose con estos? Exacto. O tú te preguntas, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar la boca. Gloria a Jesús. Judas usa algunas metáforas sobre la condición pecaminosa de los reincidentes. Primero, los llama nubes sin agua. Ellos indican que estaban vacíos en su interior y eran fácilmente movibles de su posición. Cada creyente debe estar firme en su fe, arraigado y sobreedificado en Cristo. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 7. También se identifica a esos impíos como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No dieron fruto, murieron cuando deberían fructificar. Y el labrador tuvo que arrancarlo. A diferencia, el justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Eso lo encontramos en Salmo capítulo 1, verso 3. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Eso lo dijo Juan en el capítulo 15, versos 5 y 6. El inciso 3 dice que compara a estos impíos con fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. También Isaías 57:20 lo describe como el mar en tempestad que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Yo aquí le puse mi definición cuando habla de cieno y lodo. Cuando usted va al mar y está el mar picado, como decimos en Puerto Rico, que hay mucha ventolera y lo que se mueve entonces básicamente lo que está en el fondo. Y según el mar está embravecido y entra y sale, pues lo que levanta el fango, la suciedad y todas estas cosas que realmente pues ya están ahí porque nosotros también las hemos puesto ahí. Y entonces básicamente la definición que se está dando en esta parte.
Dice que debemos mantenernos alerta frente a los que pretenden profesar la fe, pero hacen maldad impetuosa que pueden arrastrar a los incautos a condenación. Dice que también por último el escritor compara a estos falsos maestros como estrellas errantes, la lluvia de estrellas que viajan a velocidad por el cielo en forma errática y nos deslumbran, pero no pueden ser utilizadas como guía para la navegación porque no quedan fijas a la vista del observador. Gloria a Jesús. Dice, la actitud correcta de un hijo de Dios es poner sus ojos en Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y así es. Eso lo Aleluya. encontramos en Apocalipsis 22:16. Gloria a ti, mi Dios. Finalmente, aprendemos el juicio divino que espera a los inicuos. Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los que hemos sido salvos debemos ser agradecidos con nuestro Salvador y pedirle que nos libre de volvernos atrás de nuestra fe. Básicamente lo que he estado repitiendo una y otra vez. Bien, en el tercer tema dice que no profetizó que el Señor viene con sus decenas de millares. Eso lo dijo Judas en el 14 y el 16. En estos días del fin es relevante mirar la profecía de hombres como Enoc, que vieron y hablaron claramente sobre la venida del Señor. Por toda la Biblia Dios ha sentenciado el juicio que conlleva el pecado. Debemos recordar que la cruz de Cristo fue el juicio más severo que las Escrituras contienen sobre el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que los creyentes seamos hechos justicia de Dios en Él. Eso está en 2 Corintios 5:21. Sabemos que los que reciben a Cristo se salvan del juicio, pero los que lo rechazan serán condenados. Pero volvemos a lo mismo. Tampoco podemos estar con el jueguito de que hoy soy cristiano, mañana no. Hoy le sirvo al Señor y mañana no, porque a la larga y a la postre eso va a traer repercusión y consecuencias. Gloria a Jesús. Los hijos de Dios tenemos la profecía más segura, la palabra escrita de Dios, que es algo infalible. Si la atendemos, ella nos será una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, Enoc fue el séptimo hombre desde Adán por la línea de Set. En Primera de Crónicas 1, del 1 al 3, está la lista ordenada de estos 7 varones. El primero fue Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. De esa línea genealógica vino el Mesías, nuestro Salvador. Dice, la profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo. No nos hace ver que vendrá acompañado de santas decenas de millares. Probablemente el término santos es una referencia a los millares de ángeles que le acompañarán en su regreso. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos sus santos ángeles. Eso está escrito en Mateo capítulo 25, verso 31. Gloria a Jesús. En el inciso B dice, en el juicio final los impíos quedarán convictos de sus maldades. Dice que la frase hacer juicio contra todos muestra que el Señor viene como juez de todos. Su santidad rechazará la impiedad de los que no la recibieron. En el verso 15 hallamos 3 alusiones al desacato de los malos. Estas son, primero, los impíos, sus obras impías y como han obrado impíamente. El juicio de ellos será convicto de su insultante manera de vivir. Es imprescindible que cultivemos una conducta de piedad como fruto de nuestra fe. Además, Enoc profetizó que en su segunda venida Cristo juzgará las palabras duras que los malvados han hablado contra él. Gloria a Jesús. Dice que 6 veces
en este único capítulo de Judas se usa el término estos para referirse a los malvados convictos del juicio de Dios. La quinta vez es la que aparece en el verso 16. Allí se muestran 5 características del carácter de estos herejes. Primero, son murmuradores, en referencia a la costumbre de quejarse continuamente, que dice que tal queja es condenable porque se refiere a murmuración de Dios. También Judas menciona que son querellosos. La conducta de los tales es echar continuamente a Dios la culpa por las adversidades. Hoy día también se hace, amado, porque a la hora de la verdad llega un punto en que nosotros, por la razón que sea, empezamos a repartir culpa y la culpa a la hora de la verdad es nuestra propia. Y máxime, que cuando no nos saben las cosas como nosotros deseamos, empezamos, ¿no? Porque Dios es el culpable, el primo es el culpable. Dígame, pastora. Sí, es como gente cristiana, ¿verdad? Dice, cuando yo estaba en el mundo todo me iba bien. Y estoy en el Señor, a todos me daban. ¿Pero por qué? Porque no busca verdaderamente a Cristo como tiene que ser. Porque está ahí, aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice aquí. El mismo Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Obvio, que mientras estábamos sin fe y sin esperanza y sin Cristo en el corazón, pues, obvio, el enemigo pues dice, déjalo tranquilo si él está ahí cuando él es un monigote. ¿A qué lo voy a molestar si es mío? Exacto. Ahora, no es lo mismo que cuando usted le entrega su vida a Cristo, o usted es un creyente, yo le garantizo a usted que cuando usted diga, bueno, Señor, en tal día voy a hacer ayuno y oración, o voy a buscar tu presencia, o voy a tratar de empaparme más de ti, mi hermano, el azote viene por cualquier lado. Dígame, hermano. Eso en verdad es como un daño. Un daño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el enemigo escucha lo que usted está diciendo o lo que usted está pensando, sí, porque él también conoce los pensamientos que nosotros podemos tener, porque él busca la manera de por dónde poder atacar. Y hoy día es lo que estamos viendo. Las iglesias, lamentablemente, dígame. El enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero conoce nuestros movimientos. Gracias. Porque el único que conoce nuestros Es el pensamientos Señor. es Dios. Gracias, pastora. Hoy por hoy, lo que está sucediendo con muchas iglesias que están cerradas. Tal vez hay hermanos en esas congregaciones, los mismos pastores, que están deseosos de poder abrir. Pero el enemigo se ha puesto de por medio a entorpecer y a mantener las iglesias cerradas. De alguna manera él va a buscar de que las iglesias no abran. Por eso es que el pastor, y yo lo digo con respeto, y el pastor está ahí detrás y me está escuchando, por eso es que cuando él enfatiza, es porque, mi hermano, sabemos de hoy, no sabemos de mañana. Hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos, pero mientras tengamos la oportunidad de poder llegar al santuario y poder entonces llegar y irnos ante la presencia del Señor, ¿por qué no? Porque el ir al supermercado, lo que vayamos a hacer, hay tiempo para eso. Porque, tan sencillo, no dejamos el trabajo pendiente, porque si no cumplimos con el trabajo, pues entonces nos vienen situaciones, nos regañan, nos ponen warning, nos descuentan, nos botan, Nos reportan. pero entonces, y entonces somos puntuales, pero a la hora de la verdad, que cuando es para el Señor, mire, hoy mismo, yo le doy gracias a Dios porque me permitió poder llegar hasta aquí, porque yo salí tarde de mi casa. En el camino yo le decía al Señor, Señor, yo te pido disculpas porque salí tarde.
Pero tú sabes que no fue porque yo quise. Se nos presentó una situación, pero salimos. Yo le dije a mi esposa, mira, tenemos que ir a la velocidad que nos dice la carretera. Cuando llegue, pues llegué, gloria a Dios. Yo espero poder llegar antes que me toque mi parte, porque tampoco hice contacto con ninguno de los maestros adicionales para que se prepararan por cualquier cosa. Aparte de que lo que pasó en el momento que se supone que ya era casi para salir. Pero gloria al Señor que pude llegar. Gloria a Dios que pude traer la clase. Y estas son las cosas que también el enemigo usa para quitarnos a nosotros la fe y la comunión con el Señor, amado. No importa lo que hagamos, Él siempre va a meter la mano, va a entorpecer el que nosotros podamos recibir la bendición. Gloria a Jesús. Bueno, nos vamos con las preguntas, amado. Dice... La primera pregunta dice, mencione 2 hombres del Antiguo Testamento que fueron traspuestos al cielo sin morir. Enoch y Elías. La segunda pregunta, ¿cuáles 2 aberraciones de Sodoma y Gomorra son mencionadas en Judas, hermano Darío? Fornicación, los fornicados, fornicaciones. ¿Sí? Y vicio contra la naturaleza. Vicio contra la naturaleza. Amén. La tercera pregunta, ¿qué significa que Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, al sufrir el castigo? Joselito, por favor. ¿La tiene? No, Ángel, por favor. Que debemos recordarnos que ese juicio que hubo y advertirnos sobre la necesidad de vivir en santidad y temor con Dios. Número 4. ¿Por qué razones dice Judas que los impíos son manchas en los ágapes de los santos, pastora? Ellos comen impúdicamente con los piadosos mientras se apacientan a sí mismos. La número 5. ¿Cómo debe ser la conducta de quienes han alcanzado la misericordia de Dios, amada? Sí. Una conducta intachable, ¿verdad? Piadosa, digna de ser llamado cristiano. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte, el pastor con nosotros. Dios les bendiga mucho. Amén. Qué bueno el Señor, alabado sea el querido y alabado Dios. Gracias, te damos, Jesucristo, alabado sea Dios. Dios, eres bueno, Señor, alabado Dios, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Alabado Dios, gracias Señor, te damos gracias. Qué bueno, Señor, alabado Dios. Alabado Dios. A Dios y a la gloria, te adoramos, te bendecimos. Aleluya, alabado sea el Señor, alabado Dios. Bien nos faltan los niños, alabado sea el Señor, pero y los juveniles, alabado Dios, pero le damos gracias al Señor por una preciosa lección, alabado Dios. Sí, mi Dios. Estamos entrando ahora en los primeros 13 temas, hermanos, 13 diferentes lecciones que nos van a llevar luego al tema escatológico de la segunda venida de nuestro Señor, pero todo ello apunta hacia lo mismo, alabado Dios. En otras palabras, está abriendo caminos, una antesala a cada una de estas clases. A Dios sea la gloria. A la próxima, ¿a quién le pertenece? Al hermano Ángel. La segunda y la tercera, el hermano José, alabado Dios. Algunas de ellas son unos temas repetitivos que hemos tenido, pero lo vamos a ver bien claro, bien precioso, alabado Dios. Y damos a Dios la gloria y la honra. Alabado Dios. La clase que viene yo creo que es como un tema que se predicó, alabado Dios, como fue, así será, alabado Dios.
como en los días, como los tiempos de luz, dolor, así también va a ser, amado, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos sigue hablando en diferentes maneras, alabado sea el Señor. El hermano José tiene por ahí también las cartas para los hermanos que las guarden en su récord, alabado Dios. Si usted hace sus taxes, pues ahí tiene la información que usted necesita, alabado Dios, de parte de la iglesia, como requiere el IRS 501C3, como somos organización sin fines lucrativos y es ley, es mandatorio que las iglesias tienen que dar, alabado Dios, a los contribuyentes estas cartas. Alabado sea el Señor, así que le damos a Dios la gloria y la honra. Vamos a hacer despedido, alabado sea el Señor. Estoy bien, mire, es que me quedé con la mascarita puesta, alabado Dios. Todavía tengo todos los dientes. Alabado sea Dios. Damos a Dios la gloria y la honra, alabado sea el Señor. Por este privilegio, alabado Dios, que pudimos estar una vez más sentados a la mesa en la casa del Señor. No, la iglesia que es sentada, que todavía el hermano tiene que hacer el informe. Es que yo me voy a despedir del Facebook, alabado sea Dios, porque el informe es interno, alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga y le esperamos el jueves para que se goce una vez más con nosotros. Dios le continúe bendiciendo.